Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy día me corresponde, ¿cierto?, enseñar sobre el segundo propósito de la Iglesia en la tierra, que se relaciona, ¿cierto?, como es el título, de la enseñanza cristiana. Recordemos que formamos parte, ¿cierto?, de la Gran Comisión, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si se dan cuenta, está destacada la palabra enseñanza, debido a que es un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, que sus hijos, ¿cierto?, podamos guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y por qué estamos hablando de los hijos? Porque como dice en el versículo 19, dice: haced discípulos. O sea, la enseñanza de la palabra no es para cualquier persona, sino que realmente es para los discípulos que obviamente seguimos a Cristo. Por lo tanto, nuestro propósito, nuestro rol como discípulos es ir aprendiendo, ¿cierto?, constantemente de la palabra de Dios, para que nosotros también podamos enseñar esto, ¿cierto?, a otros discípulos que están empezando los caminos de Dios. Cuando se habla de enseñanza, también está tomado de la mano con otro concepto, que es el aprendizaje. Hay algunas definiciones, ¿cierto?, que vamos a aclarar e identificar uno de otro. Cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de transmisión de conocimientos hacia una persona que no lo tiene, ¿cierto? Yo enseño algo que la otra persona desconoce. Y cuando uno enseña, la otra persona va aprendiendo en ese momento. Y el aprendizaje, su definición es adquisición del conocimiento. Obviamente de un conocimiento que antes no conocía. En la palabra de Dios ocurre exactamente lo mismo. Nosotros vamos aprendiendo, ¿cierto?, la palabra de Dios. Pero cuando uno aprende, en la mente se generan múltiples interpretaciones. Eso es lo que ocurre normalmente. Estas múltiples interpretaciones que puede tener una persona de otra se conoce como un modelo mental. Y como vemos en los ejemplos de ahí, ¿cierto?, en las imágenes, vemos que una persona, en el primer dibujo, ¿cierto?, hay dos personas conversando sobre una escalera. Pero una persona tiene un modelo de escalera y la otra persona tiene otra interpretación de la escalera. Y lo mismo se confirma en la imagen número 2, cuando dos personas ven un gatito. Una persona ve el gatito todo y regalón, ¿cierto? Pero otra persona lo ve como un cazador, ¿cierto? Un cazador de ratones. En la palabra de Dios esto no puede ser así. La palabra de Dios no permite la generación de diversos modelos mentales. Nosotros como hijos de Dios debemos tener solamente una sola interpretación o revelación de la palabra de Dios, la que nosotros sabemos que es dado por el Espíritu Santo. Pero lamentablemente dentro de la cristiandad, ¿cierto?, ocurre que muchas veces nos damos cuenta de que hay múltiples modelos, ¿cierto?, mentales o conceptos o interpretaciones de Dios. Hay cristianos que solamente les gusta el Dios benevolente, ese Dios, ¿cierto?, de la primera imagen, el Dios que quiere todo, que ama todo, que acepta todos los pecados, que sabe que nos cuesta, un Dios, ¿cierto?, que acepta todo. Hay otras personas que tienen un concepto de Dios que es el Dios, ¿cierto?, castigador, que castiga todo, que sanciona todo. Y hay personas, hay cristianos que tienen el concepto de Dios expendedor, ese Dios de que si yo me acerco a Él para pedir algo, para pedir una petición, para pedirle por algo que yo deseo en mi corazón. Por lo tanto, hay muchas personas, ¿cierto?, que dicen que siguen a Dios, pero realmente tienen su propia interpretación del Dios a cual sirven. Acá hay una imagen que también representa lo mismo, ¿cierto? Dice, Dios es amor. Y el monito dice, eso me gusta. Le gusta que le enseñen eso. Le gusta también saber de que Dios es bueno. También le agrada. Después dice, Dios es misericordia. También le gusta eso. Pero cuando recibe, ¿cierto?, la enseñanza de que Dios es 3 veces santo, de que aborrece el pecado, de que también es fuego consumidor, de que no tendrá por inocente al culpable, y sobre todo de que sin santidad nadie verá a Dios, ahí obviamente el concepto de Dios cambia totalmente. Entonces, como dice aquí al ladito, dice, aunque para algunas personas puede ser divertido, ¿cierto?, y lo toman con liviandad,
Lamentablemente es una realidad dentro de la cristiandad de hoy. Sí, siguen a Cristo cuando obviamente se presenta un Dios que prospera todo el tiempo, un Dios que te ayuda a crecer, un Dios que te va a dar riquezas, ¿cierto?, económicas en la tierra, pero no le gustan las predicaciones o no nos gusta, ¿cierto?, cuando se entrega el mensaje de que tenemos que cambiar, de que tenemos que dejar de pecar y que tenemos que ir cada día mejorando, ¿cierto?, para ser más parecidos al carácter de Cristo. La palabra de Dios no permite, ¿cierto?, estas múltiples interpretaciones. La palabra de Dios es una la revelación y nosotros realmente debemos adorar, ¿cierto?, al Dios trino de la Biblia, revelado en la Biblia, y no un Dios creado por cada uno de nosotros según nuestras experiencias o según por lo que nos han enseñado. Muchas veces nosotros vamos enseñando cosas que hemos mal aprendido. Y eso ocurre no solamente por la persona que lo enseñó, ¿cierto?, que lo enseñó mal, y Dios tenga misericordia de esa persona, sino que porque también nosotros caemos en el error de no escudriñar la palabra, porque la palabra la Biblia es la palabra de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos quedamos con lo que nos enseñan y realmente nos vamos a la palabra. La enseñanza cristiana tiene dos objetivos, tiene dos objetivos. El primero, ¿cierto?, que es un mandamiento dado por Dios a sus hijos, y esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 7 al 9, y dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros, por ejemplo, podemos ver esto reflejado, ¿cierto?, en un ritual que realiza el pueblo judío ortodoxo que se llama tefilín, en donde ellos, ¿cierto?, constantemente ellos atan dos cajitas de cuero, una la ponen en su mano, ¿cierto?, y la otra lo colocan en su frente, y estas están unidas a través de una cuerda. Estas cajitas de cuero contienen partes de la Torá, ¿cierto?, en donde se habla los primeros capítulos del Antiguo Testamento, en donde se reconoce, ¿cierto?, de que como pueblo, ¿cierto?, adoran al único Dios, en donde ellos recuerdan la salida de Egipto, y en donde, ¿cierto?, se habla, ¿cierto?, de la obediencia que tiene que tener en este caso el pueblo judío con Dios, y por último, de que todos los judíos deben enseñar esto a sus hijos. Nosotros no usamos esto, ¿cierto? Nosotros no usamos el tefilín, pero nosotros también, porque esto es un mandamiento también para nosotros, ¿ya? Para el nuevo Israel, ¿cierto?, que somos nosotros. Nosotros también tenemos que atesorar este mandamiento, porque es un mandamiento que no quedó en el Antiguo Testamento, es un mandamiento que también tiene que hacerse vida en nosotros. Ir enseñando de la palabra de Dios a nuestros hijos, a los hermanos que vienen llegando a la congregación, que todo el momento tenemos que estar meditando en la palabra, dice, en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, atarlo en tu mano, estar como frontal en tus ojos, o sea, no perder de vista la palabra, escribir en los postes de tu casa, en tus puertas, o sea, en todo momento estar rodeado, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Pero también nosotros tenemos un segundo propósito que dice, es el ministerio servicio que lleva a la iglesia a la madurez en Cristo. El Señor nos insta constantemente a estar estudiando, a estar aprendiendo de la palabra para alcanzar la madurez en Cristo. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos esto mutuamente, en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Por eso, hermano, es súper importante, ¿cierto?, aprovechar todas las instancias como cuerpo de Cristo, como iglesia que tenemos para estudiar la palabra de Dios. El mejor ejemplo, el mejor testimonio de enseñanza es Jesús. Jesús siempre ha sido nuestro maestro, y en el Nuevo Testamento esto sale reflejado. Sale que 31 veces los seguidores de Jesús lo llamaron maestro.
de que Jesús a sí mismo se refirió 5 veces como maestro y que también se referían a Jesús a través de la palabra rabí, haciendo referencia, ¿cierto?, a todo lo que el Señor sabía. Entonces, la mejor forma de enseñar, ¿cierto?, es el testimonio, nuestro ejemplo, que es en cada momento, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia. A través también de las meditaciones, ¿cierto?, que nosotros vamos escuchando en la iglesia, que inclusive también hacemos, a través de los estudios bíblicos, que también tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de aprender. Entonces, hay muchas formas de enseñar, pero por sobre todo, aparte del estudio bíblico, que es escudriñar y la meditación, el testimonio es vida, porque ahí nosotros estamos haciendo vida lo que hemos aprendido. ¿Cómo uno aprende? Uno puede aprender de múltiples formas. La primera, ¿cierto?, es cuando somos alimentados por otros hermanos mayores. Todos empezamos de a poquito este camino, pero vamos creciendo, ¿cierto?, en el Señor. Dice, desead como hijos recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, tenemos que crecer. Después, cuando me alimento a mí mismo, por ejemplo, cuando hacemos nuestro devocional personal, cuando buscamos de la presencia del Señor, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por último, una muy buena forma de aprender es practicando, ¿ya? Y dice cuando alimentas a otros. Y dice ahí en Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y también en Mateo 28:19, que es la gran comisión, ¿ya? Entonces, son varias formas en las que uno aprende. Dejémonos ser alimentados por hermanos, ¿cierto? Alimentémonos a nosotros mismos y también empecemos a alimentar a otros. Preparar la palabra o enseñar la palabra no es algo que se puede improvisar, es algo que se debe preparar a conciencia. Dice la palabra que hacerlo todo como para el Señor. Estamos hablando no cualquier palabra, sino que estamos hablando la palabra de Dios, la revelación. Y para eso, primeramente, debemos estar en comunión con Dios. Siempre tenemos que estar en comunión con el Padre, buscándolo, con un corazón dispuesto, con todas mis fuerzas, con todo mi ánimo. No decir, oh, ya me toca la palabra, sino que decir, qué rico, me toca la palabra, voy a poder escudriñar, ¿cierto? Voy a poder enseñar, voy a poder inclusive aprender. Después, dedicando el tiempo y apartándonos de las distracciones. También es prioritario escudriñar la palabra, ¿cierto? Estudiarla, no tomar cualquier versículo por leer y darle alguna interpretación incorrecta, hacerlo con mucha humildad de corazón, ¿cierto? Reconociendo de que nos falta siempre mucho, hermanos, por aprender. Nunca vamos a llegar al tope. En la presencia del Señor, sí, en el cielo, pero aquí siempre nos va a faltar el aprendizaje. Debemos ir constantemente aprendiendo y sometiéndonos a la verdad. Recordemos que la palabra de Dios es como un espejo, que nosotros nos muestra realmente lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que fortalecer. Y por último, hermanos, para ir cerrando el tema de hoy día de la enseñanza, y hablábamos en unas láminas anteriores, el mejor ejemplo, la persona que nos mostró el camino de cómo enseñar fue Jesús. Entonces aquí hay un versículo que está, un trozo de la palabra que es Mateo 13, del 10 al 13 dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Cierto? Les llamó la atención eso a los discípulos. Y Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿qué podemos rescatar aquí? Que la comprensión o la revelación de la palabra es un don de Dios que es dado solamente a los elegidos a través, ¿cierto?, y por medio del Espíritu Santo. Y las personas que rechazan la palabra es por su incredulidad, por la dureza en su corazón y por rebelión. Porque la persona quiere rebelarse en contra de la palabra. La palabra nos dice que debemos dejar de pecar. Vete y no lo hagas más. Pero nosotros no queremos dejar muchas veces nuestro pecado y nuestra concupiscencia.
Entonces estamos en una actitud de rebelión. Por lo tanto, cuando no queremos cambiar, entramos en una ceguera espiritual. Y como muchas veces sale en la palabra, ¿cierto? Sobre todo en el Nuevo Testamento, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero hermanos, yo sé que en nuestro corazón queremos mejorar. Pidámosles a Dios que nos dé la revelación. Pidémosle al Señor que nos permita aprender su palabra, su revelación, de que si hay cosas que tenemos que desaprender para aprender nuevamente y a través de una sana doctrina, que el Señor nos sea facultando a través de su Espíritu Santo. Pidámosle al Señor, esto no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, no es por un tema de conocimiento ni de estudios. El Señor va revelando, como dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Anhelemos, hermanos, tener la presencia de Dios. El Señor dice que el que pide sabiduría, el Señor le dará. Y más encima la palabra dice de forma sobreabundante. Si nosotros le pedimos en nuestro corazón que el Señor nos llene de su palabra, que nos llene de su revelación, el Señor lo va a hacer. Que el Señor nos bendiga como pueblo, que el Señor nos bendiga como hijos de Dios y que nos permita, ¿cierto?, poder aprender bien para enseñar bien la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.